Gracias, Yunus, por tu reporte. Justamente sobre este tema hablábamos, le dábamos la información sobre las exigencias de Rusia para que se pueda extender este acuerdo y, por supuesto, la negativa por parte de la ONU de cumplir con lo firmado y con lo que finalmente se pusieron de acuerdo todas las partes que han formado parte de la firma de este acuerdo. Vamos a analizar el tema y lo hacemos sumando a nuestro espacio a nuestro invitado Nicolás Takayama. Hoy nos acompaña, es magíster en Relaciones Internacionales en Rusia y además estudia actualmente un doctorado en temas económicos. Le damos la bienvenida a Nicolás y los agradecimientos, por supuesto, por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día, un gusto saludarle a ustedes y a sus televidentes. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Comenzamos con la pregunta que directamente se deriva del contexto que hemos revisado de manera exhaustiva anteriormente. ¿Por qué la ONU, por qué Naciones Unidas, no cumple con lo acordado en la firma de estos acuerdos, con la presencia de Turquía como garantía fundamental para lograr que ambas partes estén de acuerdo en cada uno de los puntos que se firman, con la presencia de autoridades ucranianas, con la presencia de autoridades rusas? Sin embargo, se llega a este 17 de julio y no se encuentran las condiciones dadas para que Rusia nuevamente extienda este acuerdo. Claro, es que son puntos favorecientes a la economía rusa. Recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de granos y fertilizantes. En este caso, la liberación del Banco Agrícola Ruso hacia el sistema SWIFT, la liberación de las cuentas y los activos de las empresas relacionadas pues, a los productos agrícolas y alimentarios, y las condiciones expuestas por Rusia a cambio de la liberalización del corredor marítimo del Mar Negro por el Bósforo. Entonces, son medidas que benefician a Rusia. Estas medidas se las habían prometido y se les había dado a Rusia garantías de seguridad para que se lleven a cabo y se ha ido extendiendo desde el año pasado, ¿no? Los acuerdos, pues recordemos de que están vinculados entre Rusia y Ucrania con Turquía y la ONU y permitían un corredor para la exportación de granos. Recordemos que Ucrania produce 52 millones de granos y fertilizantes al año, 32 de ellos han sido exportados hasta ahora. Entonces, esas exportaciones eran viables mientras se cumplan las condiciones de las negociaciones y del acuerdo del grano, pero Rusia destaca de que esas condiciones no se han cumplido. Nicolás, queremos también preguntarte, ¿a quién realmente beneficia este acuerdo? Rusia en alguna oportunidad declaraba que no más del 3% de los 30 millones que se exportan por esta vía llegan a los países más pobres. Ante ello, también otra autoridad rusa decía, Rusia se encarga de apoyar a los países más pobres, en el caso del continente africano, enviando cargamentos de granos de manera gratuita y que no tienen nada que ver, ni directamente que ver, al menos así lo exponen las autoridades rusas, con este acuerdo. ¿A quién beneficia el acuerdo? Claro, como bien usted menciona, las razones principales del cancelamiento del acuerdo son tres. Una de ellas son las condiciones que ya se mencionaron en el canal en este momento. Otra es que se realizan ataques por ese corredor que se está garantizando, se realizan ataques aéreos no tripulados. Y el tercero, que también es uno de los más importantes, el que menciona usted en este momento. Dicen que es el 3% que va a los países en desarrollo. Bueno, se han exportado 32 millones de toneladas desde Ucrania. El 24% va para China, aproximadamente. Ese 24 serían 7 millones de toneladas que van para China. Y un 18% va, por ejemplo, para España, ¿no? Entonces recordemos, ¿cuántos habitantes tiene China? 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene España? Alrededor de 48 millones, ¿no? Otro 10% va para Italia y para Países Bajos, juntos hacen un 10%. El otro 9% el otro 12% va para Turquía. ¿Cuánto va para África, por ejemplo? Se calculaba alrededor del 12%. El Kremlin dicen de que no pasa del 3% que va a los países no desarrollados, ¿no? Entonces, sale, por ejemplo, la señora pues, von der Leyen a decir de que la pelota está del lado de Rusia y que el mundo está mirando, o Anthony Blinken que dice de que los más afectados van a ser los países en desarrollo. Obviamente esto les afecta, pero no el destino de estos granos no va en mayoría para ellos, ¿no? Por lo que no hacen más que defender sus propios intereses en este caso. Se deslindan de lo que usted afirmaba hace algunos minutos. La primera tiene que ver con digamos, la economía rusa siendo beneficiada con los acuerdos, de alguna manera con las medidas que pide Rusia que se puedan cumplir.
¿Cuánto beneficia este acuerdo de granos a la economía rusa? ¿La afecta? ¿La beneficia? A principios del mes de julio, una autoridad rusa salía a la prensa y daba a conocer que en los primeros cinco meses del año el Producto Interior Bruto de este país había subido en un 0,6%, a pesar de las sanciones impuestas de manera coercitiva, digamos, sobre Rusia debido al conflicto con Ucrania. En realidad, ¿este acuerdo funciona para apoyar directamente la economía rusa? ¿La perjudica en alguna medida? ¿Beneficiaría el acuerdo? Bueno, dentro de un esquema de, siendo un país, Rusia, con más de 1.400 sanciones, y dentro en el contexto del bloqueo es difícil calcular cuántos serían los beneficios, pero si se cumplieran pues las condiciones reales que se han impuesto, que se habían estipulado en las negociaciones, obviamente esto beneficia a Rusia, ¿no? La liberalización del Rosekbank, que es el Banco Agrícola Ruso, para realizar sus operaciones de exportaciones de fertilizantes y agrícolas con mayor comodidad, pues obviamente permitiría una mayor agilidad logística, exportadora de Rusia, ¿no? En este momento hay meses en los que Rusia tiene déficit fiscal, ¿no? Desde luego, la exportación de petróleo y gas contribuye, pero la reducción de los precios también tiene cierto efecto negativo sobre esa posible contribución. La desactivación la liberalización de Roselbank, la liberalización de las cuentas y los activos de las empresas agrícolas y de alimentarias y de fertilizantes, pues sería obviamente de beneficio para Rusia. Es por eso que no se cumplen las negociaciones a cabalidad, ¿no? Y pues en este momento ha salido ya María Zaharova diciendo de que efectivamente ya no quieren promesas ni garantías, sino que quieren resultados concretos. Es decir, que se lleven a cabo las negociaciones, lo estipulado en el contrato concretamente, porque obviamente la exportación, como mencionaba al comienzo, pues Rusia es uno de los principales exportadores a nivel alimentario de fertilizantes. Le conviene en su economía, obviamente, la liberalización, y desde Occidente eso lo impide porque sabe que es conveniente para el país, ¿no? Pero en este caso, pues los acuerdos, para variar, pues se cumplen de un lado y no del otro, ¿no? Y después los poderes mediáticos hacen lo suyo. Alguna, Nicolás, también queda otra lista para analizar que tiene que ver con los ataques terroristas que sigue llevando adelante Kiev en el ámbito, por ejemplo, de Crimea, por otro lado, en el ámbito de la zona marítima que ha sido destinada para cumplir con estos acuerdos y que sin duda alguna pone en peligro la flota y evidentemente la relación entre todas las partes que han formado parte de la firma de este acuerdo. Te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro espacio. Que pases buena jornada.